764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que si será que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo bien levantando el racionamiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo pues un sol radiante hoy en Bogotá. Ayer también hizo sol radiante no fue sino que en Bogotá. levantaron el racionamiento, no, sí. Sábado y domingo, solazo. Solazo. Y a mí me sorprendió, la voy a poner en nuestra pantalla de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y de Ditu, la portada del periódico El Espectador de este sábado, en donde titulaban razonamiento. Ahí sí me la chiquitan un poquito porque la vemos un poquito más grande, en donde muestran, Lucas, las imágenes, y usted ayúdenos para que le digamos a los oyentes cuál es cuál, porque una es la de San Rafael, la del... Tenemos a la izquierda, Camila, la foto del embalse de San Rafael, que es el embalse que queda ahí en la calera. Cuando usted va subiendo la calera, usted ve el embalse. Tomada en septiembre, cuando el sistema Chingaza alcanzó uno de sus mayores niveles el año pasado, 49%. Y la otra es los niveles del embalse de San Rafael el viernes, o esta semana que se levantó el racionamiento. El viernes, el día que se levanta el racionamiento. Y tenía más agua en septiembre que ahora. Que reporta un nivel del 41% según el acueducto de Bogotá. Camila, no es el embalse, digamos, el de Chuza, que es el más grande y el que nos ha tenido tan preocupados. Es el que queda aquí en La Calera, que por supuesto ha visto bajar sus niveles. Pero lo que yo le digo es, acuérdese que incluso el racionamiento arranca en abril, el 11 de abril del año pasado. En julio o en junio, si no me falla la memoria, el alcalde Carlos Fernando Galán relajó las medidas de racionamiento y pasamos de tener cada 9 días un corte a tener cada día y medio, es decir, cada 18 días. Ahí fue donde hubo críticas desde el gobierno nacional diciendo que esa decisión no se debió haber tomado, y es cuando más o menos empieza a bajar nuevamente el nivel del sistema Chingaza, que dicen desde la alcaldía no, nos toca volver a una medida un poquito más restrictiva y volvemos a tener racionamiento cada 9 días. ¿Qué pasa? Y que la razón por la que se toma esta decisión es que acuérdese que hay temporada de lluvias, temporada donde no llueve, y hay temporadas de carga y de descarga de estos embalses. Es decir, es normal que incluso así esté lloviendo, pues llueva menos, y hay momentos donde el embalse se llena, digamos a un 90%, y durante los siguientes meses, Camila, empieza a vaciarse y empieza a bajar. Entonces, en septiembre efectivamente estaba más lleno, pero había una mayor presión sobre el sistema Chingaza, porque yo le he contado aquí, esto es un tema un poquito técnico, cuando arranca el racionamiento, usted cuando abría la llave de su casa y todos los bogotanos, el 70% del agua venía del embalse de Chuza y de San Rafael, lo que se conoce el sistema Chingaza. El que hoy en día está más bajito. Exacto. Hoy en día se ha traído más agua del agregado norte, que es la planta Tibitoc, los embalses de Neusa, Tominé y Cisga, que lo que ha hecho es que ya más o menos esa presión sobre el sistema Chingaza esté más compartida, más o menos un 50%. Entonces, lo que decían desde el acueducto es, gracias a la medida de racionamiento, hoy tenemos incluso el embalse y el sistema Chingaza más lleno que en otros años, más lleno que en el 2024, y como estamos también trayendo más agua de los otros embalses, pues tenemos menos presión sobre el sistema Chingaza. Eso no quiere decir que el sistema Chingaza siga estando, por supuesto, bajito. Es que por eso le digo, mire, yo estoy de acuerdo con el oyente que nos escribió, yo creo que no nos podemos relajar. Total. O sea, por más de que se haya levantado el racionamiento, no nos podemos relajar, tenemos que seguir ahorrando agua, seguir recolectando agua cuando nos bañamos y cuando estamos esperando a que se caliente, usar esa agua para los baños, no estar lavando la ropa todo el tiempo, porque es que se haya levantado el racionamiento no quiere decir que no tengamos el riesgo del agua ahí latente. El embalse de Chuza, para que usted vea, está en este momento en un 37.65%. Por eso es muy bajito. Muy bajito. El embalse de San Rafael, que es el que les estábamos mostrando en la portada del Espectador, está en el 54.51% y de hecho bajó en los últimos días el sistema Chingaza, que es el que tan preocupado nos tenía, 41.62%. Es que mire, acuérdese que el lunes pasado, en el último Consejo de Ministros por televisión abierta del presidente Gustavo Petro, después de la decisión del Consejo de Estado de decir no se pueden transmitir esos consejos de ministros por televisión abierta, sino solo por los canales institucionales, el presidente Gustavo Petro habló acerca de Bogotá y cómo a Bogotá la habían dejado morir y cómo una ciudad sin agua era una ciudad muerta. Es que esto sigue generando debates políticos con miras al 2026. Claro. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre el tema del agua en Bogotá el lunes pasado. Sónica y áreas vulnerables ambientalmente, Ministerio del Medio Ambiente, no lo veo por acá, está por allá, compañera. La selva amazónica, si se quema, se acaba la humanidad. Por tanto, esto es estratégico, esto es prioritario. No solo se acaba el agua de Bogotá, como ya se acabó. La solución, ministra, y quiero ese diálogo, no es el racionamiento. Carreta.
mientras siguen urbanizando la sabana, mientras siguen llevando la selva amazónica hacia el oriente, y el agua de Bogotá sale de la selva amazónica. Podemos hacer los embalses en el norte, otro embalse en Chingaza, como propone Peñalosa y Robledo, o más embalses en el Sumapaz. Todos los 3 páramos tienen la misma agua, que es la que sale de la selva amazónica, y si la selva se quema, pues los embalses todos tendrían menos agua. Y si esto se sigue urbanizando en la sabana de Bogotá al estilo miamiense, visión de Peñalosa, tonta, entonces simplemente la ciudad de Bogotá va a morir, ya está muriendo. Una ciudad sin agua es una ciudad moribunda. Y sea que aplaudan mucho el proyecto de Peñalosa, nuestra oligarquía colombiana se tiró a Bogotá. Y nosotros debemos corregir eso. Y obviamente, pues el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que tiene aspiraciones presidenciales para el 2026, le respondió ese día sobre este tema del agua a través de su cuenta en X, diciéndole esto al mandatario. Petro, me encanta ver cómo le duele que alguien como yo haya hecho mucho más por mejorar la vida de los más pobres que lo que usted fue capaz de hacer. Porque si oligarcas son los que no le mejoran la vida a los más pobres, usted sí que es uno. Porque mientras que nosotros hicimos los hospitales de Bosa, de Usme, hicimos más de 1.500 parques, más de 170 canchas de fútbol en pasto sintético, las bibliotecas de Bogotá, los centros Felicidad con piscinas olímpicas, gimnasios y demás, proyectos de vivienda para más de 300.000 personas, vivienda social, mientras que usted lo que hizo fue bloquear el norte de Bogotá, encareciendo la tierra, encareciendo el precio de la vivienda, obligando a cientos de miles de familias que hubieran preferido vivir en Bogotá a tener que ir a Soacha y a otros municipios. Y nosotros hicimos las aceras, sacamos los carros de las aceras para hacer respetar a los peatones, hicimos las ciclorrutas, hasta el nombre, hasta la palabra ciclorruta, para hacer respetar a los ciclistas, hicimos Transmilenio para darle prioridad al transporte público sobre el privado y ahorrarle cientos de horas a los que van al trabajo. Contratamos el Metro de Bogotá, que se está haciendo, que usted no fue capaz de hacer. Ese Metro de Bogotá que sale de sectores populares al occidente de la ciudad, en Kennedy y en Bosa. ¿Qué es lo que hizo usted? Y con relación al agua, Bogotá tiene agua de sobra, no más mentiras. Bogotá es la tercera ciudad capital del mundo que más pluviosidad tiene, pero si no se hacen las obras, pues obviamente no hay agua. Y usted es el que en su alcaldía y en su presidencia ha bloqueado el proyecto de Chingaza 2, que es el que se necesita para resolver de verdad, acabar con el problema de racionamiento en Bogotá, que no es más grave gracias a que nosotros en mi primera alcaldía hicimos la planta de tratamiento del Dorado en Usme y contratamos la optimización de Tibitod, que todavía está haciéndose, pero que ha ayudado mucho que haya menos racionamiento. Es como en el Pacífico, que nosotros tenemos una de las mayores pluviosidades del mundo y no hay una sola ciudad o pueblo en nuestro Pacífico que tenga un buen suministro de acueducto y alcantarillado. Y por supuesto que eso en nada ha mejorado durante su presidencia, pero le dolerá también cuando en nuestro gobierno resolvamos de verdad, con capacidad gerencial, esa necesidad de acueducto y alcantarillado de las ciudades y pueblos de nuestro Pacífico, que así como usted no fue capaz de hacer el Metro de Bogotá y tampoco ha sido capaz de mejorar el acueducto y alcantarillado del Pacífico, nosotros sí contratamos el Metro de Bogotá que se está haciendo y sí vamos a resolver las necesidades de acueducto y alcantarillado del Pacífico colombiano. Bueno, pues entonces ahí está la pelea política, pero nosotros que no somos los expertos en el tema de agua, pues nos preocupamos, no nos preocupamos. La profesora Andrea Morales es oceanógrafa y es profesora del programa de Ciencias del Sistema de Tierra de la Universidad del Rosario, que precisamente la semana pasada, antes de que se levantase el racionamiento, publicaron toda una explicación de lo que está pasando con el agua en Bogotá y por qué no, ya que Peñalosa plantea el tema del agua también a nivel nacional, hablar del tema a nivel país. Profesora Morales, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, el presidente Gustavo Petro el lunes de la semana pasada empieza su intervención diciendo, acá no es un tema de racionamientos, el racionamiento no es la solución y tampoco es un tema de construcción de más embalses, de construir Chingaza 2 y demás, es un tema de la Amazonía. Yo le quiero preguntar si eso es así, o aquí lo que estamos enfrentando en Bogotá es que también ha habido una desidia en la construcción de las obras y por esa razón no tenemos capacidad de almacenamiento de agua. Bueno, en realidad son varios factores, no hay una sola solución y no hay un solo problema. En parte, la lluvia que llega al sistema donde están los embalses, el sistema Chingaza, sí provienen de la Orinoquía y de la Amazonía, en parte, pero también hay unas lluvias locales que son parte de la ciclicidad estacional,
de la zona de convergencia intertropical. Entonces, en realidad, hay lluvias que vienen del oriente y del sur de Colombia que abastecen de agua, pero también hay una lluvia local que es parte de la ciclicidad, de la estacionalidad que tiene nuestra región andina. Entonces, sí es cierto que cuando deforestamos los bosques, en realidad estamos afectando el ciclo del agua, y de verdad hemos notado una disminución en el nivel máximo al que deben llegar los embalses, que es en el mes de agosto. Entonces, siempre esperamos que se llenen al 100%, y ya vemos en los últimos años que ha disminuido ese nivel de los embalses, no alcanzan al 70% en su nivel máximo. Entonces sí hay unos cambios que han ocurrido en el ciclo del agua por deforestación, por calentamiento global. Estamos viendo que cada año es más caliente, eso hace que consumamos más agua, eso hace que se utilicen más el agua, y de alguna manera el calentamiento global, estas ondas de calor que hemos estado teniendo, más el cambio en las precipitaciones, pues han ocasionado que no lleguemos a esos niveles esperados, a que se nos llenen los embalses para la siguiente temporada seca. Entonces sí es, en parte es cierto, pero por otro lado también hay que decirlo, tenemos un desperdicio entre un 30, 40 y hasta un 50% del agua en esta región. Es que eso es causado. De eso le quería preguntar, porque nosotros o los bogotanos, yo creo que en el resto del país, en Barranquilla hubo un aguacero el viernes de la semana pasada, pero los bogotanos venimos de ver unos aguaceros que caen sapos, como digo yo, y uno dice, ¿cómo puede ser posible que en Bogotá llueva de semejante manera? Cualquier extranjero que viene acá dice, pero ¿cómo es posible que aquí llueva tanto y tengan problemas de agua? ¿Por qué esa agua que cae en Bogotá, que nos llueve a cada rato, no tenemos posibilidad de almacenarla en ningún lado para poder utilizarla después, pues en el consumo de los hogares? Exactamente. Entonces digamos que la lluvia que cae en Bogotá es un sistema, la lluvia que cae donde está el páramo, donde está el Chingaza, donde están los embalses, es otro sistema, y digamos que el llenado en donde están los embalses empieza generalmente entre mayo hasta agosto. Eso es lo normal, que en esos meses se llene, si bien en esta región está lloviendo, como dicen siempre, en abril lluvias mil. Entonces digamos que son dos sistemas que no están totalmente acoplados. La lluvia de un lugar no es igual a la lluvia en Colombia. La forma de las montañas, las tres cordilleras, el Pacífico, el Caribe, la Amazonía en el sur, hacen que nuestros sistemas de precipitación sean diferentes de un lado a otro. Entonces, por esa razón, si bien llueve en Bogotá, no tiene que estar lloviendo en donde están los embalses. Allá empieza a llenarse realmente fuertemente entre mayo y agosto. Entonces hay que entender eso, y por eso es que cuando llueve aquí la gente se relaja, porque dice, está lloviendo aquí, se deben estar llenando los embalses, y vuelven a aumentar los consumos. Entonces hay que entender eso, que las lluvias no caen igual en todas partes, si bien no es mucha la distancia que hay entre donde están los embalses y donde está la capital. Profesor, esta alcaldía pues no tiene la responsabilidad con un problema que heredó, pero creo yo sí es responsable de dejarle un legado y una solución estructural y de largo plazo a la ciudad. Si usted tuviera la oportunidad de trabajar en un equipo de alcaldía que deje ese legado de una solución de fondo, yo sé que es muy difícil explicarla en 2 minutos, pero a grandes rasgos, ¿cuál sería su explicación o su solución de largo plazo? Sí, en realidad esto ya lo saben varias administraciones anteriores. O sea, se sabe que los embalses ya no se están llenando. A mi modo de ver, hacer un nuevo embalse que no se va a llenar, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero sí tenemos mucha agua en Colombia. Colombia es uno de los países más ricos del mundo en el recurso hídrico. El problema es que no lo aprovechamos de la mejor manera. Cuando hay un niño, hay unas partes de Colombia que están inundadas y unas partes de Colombia en que está en completa sequía. Entonces lo que tenemos es que pensar como país en un sistema hídrico nacional, un sistema en donde podamos mover el agua de una región a otra cuando en un lugar hay exceso y en otro hay déficit. Tenemos que pensar que aquí cae mucha agua lluvia y no se está aprovechando. Entonces tenemos que pensar en utilizar el recurso de manera inteligente. Profesora, usted lo que está planteando es un poco cómo funciona el Sistema Interconectado Nacional de Electricidad, que un gran operador centralizado gestiona todos los recursos de una ciudad a otra. ¿Es lo que usted propone para el agua? Claro, porque es que imagínense, si podemos mover el gas por todo Colombia, podemos mover el petróleo por todo Colombia, podemos mover la electricidad por gran parte de Colombia, ¿por qué no podemos mover el agua?
¿sí? Y la realidad es que en el mediano y largo plazo va a haber cada vez más frecuentemente crisis de agua en Colombia. Entonces ya tenemos que pensar en un plan nacional. No puede ser que en La Guajira no haya agua y al ladito, un poco más al sur, se estén inundando. Entonces sí tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para mover el agua, porque el recurso lo tenemos, solo que lo tenemos sectorizado. Entonces tenemos que empezar a ser más inteligentes con nuestro sistema de distribución de agua, que no sea solo por localidades, por municipios, sino poder llevar esas tuberías, interconectar los embalses y poder de alguna manera, donde esté faltando, llenar del otro lado. Esa es la forma de hacerlo, pero eso es muy costoso, por supuesto. Entonces esto no es un trabajo de un municipio, se tiene que unir todo el país para trabajar de manera mancomunada para resolver, porque este problema va a ser cada vez más frecuente en Colombia. Va a haber más sequías y eso va a ser nuestra pauta. Profesora Morales, yo tengo otra pregunta, porque usted nos habla aquí de la infraestructura, del sistema que deberíamos estar utilizando en Colombia para cambiarlo un poco, ¿no? Pero en el centro del debate también hay otro tema que es el de la urbanización, el de cómo crece, en este caso, Bogotá. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque usted sabe que ahí también hay un debate entre quienes quieren seguir expandiéndose en Bogotá y lo que ha dicho el mismo gobierno nacional, que dice, mire, esto no puede ser así. Me gustaría su opinión al respecto. Sí, digamos que hoy en día, cuando hablamos de desarrollo, tenemos que hablar de un desarrollo sostenible. Las ciudades tienen que ser sostenibles. Hay incluso índices que nos dicen si una ciudad está cumpliendo esos indicadores de aprovechar los recursos hasta la medida en donde podamos garantizar que haya recursos en el futuro. Esta ciudad, las grandes ciudades del mundo en general, han empezado a crecer de una forma que no es sostenible con el medio ambiente. No hay agua para tanta gente, esa es la realidad. ¿Sí? El problema es que no hay agua, pero con los sistemas que tenemos en este momento, porque sí hay agua, lo que pasa es que no la estamos aprovechando al 100%. Entonces lo que tenemos es que empezar a obligar a que todas las nuevas edificaciones, todas las nuevas infraestructuras que se creen, sean con sistemas que acopien agua lluvia, haya unos canales limpios que se mantengan, en donde podamos llevar estas aguas que caen de la lluvia y puedan ser tratadas. Puede que no para consumo humano, pero sí hay muchas necesidades de agua para aseo, para limpieza, que podrían tratarse. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver el recurso, porque aquí se desperdicia mucha agua de los hogares, de la industria, del comercio, pero también esa agua lluvia que es tan valiosa no la estamos aprovechando para nada. Claro, que es lo que siempre decimos, ¿cómo puede ser posible que arquitectónicamente no haya ya soluciones para poder reutilizar el agua, usar el agua lluvia, que el agua que uso para lavarme las manos sirva para hacer otras cosas? Pero entonces, profesora, Exacto. ¿no es la urbanización de la sabana el problema, como dice el presidente Gustavo Petro, sino la falta de exigencias a esas nuevas construcciones para que construyan con aprovechamiento de agua? Mientras la urbanización no afecte el recurso hídrico, está bien. El problema es que muchas veces sí construimos encima de un humedal, sí, y respetamos nuestras zonas con agua, nuestros estuarios, nuestros sitios donde tenemos agua, los tapamos, los secamos, y entonces obviamente ese tipo de urbanización en donde no respetamos nuestros humedales sí son un problema para cualquier lugar. Pero si respetando los humedales construimos, crecemos, porque las ciudades tienen que crecer, nadie ha dicho que no, pero teniendo un respeto por el recurso hídrico y también teniendo un respeto por lo que se puede, hasta dónde podemos llegar, porque hay que decirlo, si ya no hay suficiente agua con lo que tenemos que parar, empezar a reformular de dónde vamos a sacar más recursos para seguir creciendo. Entonces hay que crecer con el recurso. Pues profesora Andrea Morales, oceanógrafa, profesora de la Universidad del Rosario, gracias por ayudarnos a entender pues estas peleas políticas que se dan, pero también pues la situación del racionamiento en Bogotá y cómo no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir ahorrando agua también en nuestras casas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde para usted, 11 de la mañana, 55 minutos. Usted se levantó el racionamiento, pero sigue recolectando agua, Lucas, se baña cortico. Sí, eso sí. No, o sea, ¿sabe sigue qué? con el balde en la ducha. No, ese sí no. ¿Pero por qué no? Yo no entiendo a la gente por qué le molesta tener el balde en la ducha. ¿Les parece que es feo? ¿O qué es lo que pasa si ahí se puede recoger un montón de agua? Pero ¿sabe qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo? Yo antes esperaba que se calentara del todo. Ahora, por supuesto, no meto al chorro helado. Pero recoja esa Sí, agua no, y la tiene usa razón, para el baño. me recibo el regaño. Pero sí soy consciente, por supuesto, en hacerlo mucho más rápido.
Es que mire, no sabe la cantidad de agua que se gasta, que usted la puede terminar usando en el baño, ahí para... ¿Y sabe cuál otra aplico? La que nos enseñó nuestra compañera Claudia Palacios. ¿Qué es cuál? La Usar de los jeans. No lave los jeans. Exactamente. Pero además los jeans están hechos para no lavarse. Sí, O es sea, que están ella nos hechos para contó que no eso se y laven. desde eso... Pero Camila, le hago una consulta. Dígame. Por favor. ¿Usted qué le dice a aquella persona que se queda en su casa? Que se hospeda en su casa 3 días. Usted le dice, mire, usted tiene que ahorrar, le voy a dar un pote de agua y usted guarda el agua ahí mientras se baña. Le y lo doy un utiliza para balde, el baño. o sea, mire, en esta ducha, como el agua que no sale caliente inmediatamente, pues recoja esta agua que sale fría mientras usted se baña. Es que eso es agua que se va, yo siento que es como oro que está tocando récords máximos en estos momentos, que se va ahí por el sifón. Y esa agua usted la puede usar para las matas, la No, puede yo usar estoy para de el acuerdo. baño, No, la puede usar estoy- para trapear, la puede usar para muchas para todo, cosas. es que es agua potable, para todo. Para lo que usted quiera. todo, Está para cocinar. lo que usted a ver. quiera. No, yo Entonces, estoy- a ver, pero yo yo no no entiendo a la estoy gente porque le diciendo- parece feo el balde, pero es que ¿qué tiene de más de feo el balde? el balde no es estético, Camila. Eso hay que decirlo, ¿no? ¿Qué No es pero ¿quién estético. le va a ver el baño? Usted pone el Yo balde. sé. Pero la gente, yo no sé una cosa que no, que el balde les parece como si fuera, no, pues tenga un balde, compre uno blanco bonito que le combine con el baño y ahí va recogiendo el agua, porque mire lo que dijo la profesora. Esto es algo que que es nuestra nueva realidad. Esto no se va a acabar. Vamos a seguir con problemas de sequía constante porque es la nueva realidad climática en la que estamos. Entonces, entre más conscientes seamos del ahorro del agua, pues mejor. Y pues lo que decíamos también, el tema de que construyan para que se pueda aprovechar el agua que uno usa en el lavamanos para que se vaya al inodoro y la No, de la y lavadora poder que aprovechar gasta el agua que cae a cántaros. a cántaros. Porque lo hablábamos aquí, se inunda la autopista norte y estábamos en racionamiento. Gonzalo, sí señor. Gonzalo, Sí, Jeff hombre. Bezos es noticia.